Aunque ahora lo dudes, aunque tu mente insista en lo contrario, hay una verdad que no puedes seguir ignorando. Esa persona volverá a buscarte, pero no como antes. No desde el miedo, no desde la confusión, no desde la huida. Esta vez lo hará sin temor. Y lo más importante es que no será porque la perseguiste, ni porque insististe, ni porque te rebajaste. Será porque hiciste algo que muy pocos se atreven a hacer. Te retiraste con dignidad. El estoicismo enseña que cuando una persona deja de reaccionar desde la necesidad, comienza a emitir una fuerza silenciosa que lo cambia todo. Cuando ya no suplicas, cuando ya no reclamas, cuando ya no explicas de más, el equilibrio se restaura. Y ese equilibrio es profundamente perturbador para quien se fue creyendo que siempre estarías ahí esperando. Escucha esto con atención. La ausencia consciente pesa más que 1000 palabras. El silencio firme tiene más impacto que cualquier reproche. Cuando eliges gobernarte a ti mismo, sin dramatismos y sin rencor, algo se mueve en el interior del otro. No de inmediato, no de forma visible, pero ocurre, porque el ser humano siente con más intensidad lo que pierde cuando deja de tenerlo garantizado. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy concreto. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que aquí hay una verdad que no te dijeron antes, escribe en los comentarios una sola palabra. La palabra es calma. Escríbela ahora y sigue escuchando. El estoicismo no promete reencuentros, no promete disculpas ni finales felices. Promete algo más poderoso. Promete que, al fortalecerte por dentro, dejas de depender de lo que otros decidan hacer. Y paradójicamente, cuando ya no dependes, es cuando el otro comienza a sentir tu ausencia con claridad. Esa persona no se fue porque fuera más fuerte que tú. Se fue porque percibió que estabas disponible sin límites. Porque sentía que pasara lo que pasara, tú seguirías ahí. Y eso, aunque duela aceptarlo, elimina el respeto. El estoico comprende que el respeto nace cuando hay límites claros y coherencia interna. Ahora estás haciendo algo distinto. Estás eligiendo la templanza. Estás eligiendo no escribir, no buscar, no justificarte. Estás eligiendo ordenar tu mente antes que perseguir una respuesta. Y ese cambio interno crea una tensión inevitable en quien se fue. Porque ya no puede leerte, ya no puede predecirte, ya no puede controlarte. No se trata de estrategia ni de manipulación, se trata de alineación. Cuando tu conducta externa refleja estabilidad interna, el otro comienza a cuestionarse. Empieza a preguntarse por qué ya no estás ahí, por qué no reaccionas, por qué no ruegas. Y en ese espacio aparece algo que antes no existía. El deseo de volver, pero esta vez sin orgullo defensivo, sin excusas, sin máscaras. El estoico entiende que no controla el regreso de nadie, pero sí controla su postura ante la vida. Y esa postura firme es la que provoca el cambio. No porque lo busques, sino porque dejaste de perderte a ti mismo. Quédate hasta el final de este mensaje. Lo que viene explica el momento exacto en el que esa persona comienza a sentir el peso real de haberte perdido y por qué, aunque ahora no lo veas, el proceso ya está en marcha. Llega un punto silencioso, casi imperceptible, en el que la otra persona comienza a notar algo que no esperaba. No es tristeza inmediata ni arrepentimiento claro. Es una incomodidad interna, una sensación difícil de nombrar. El estoicismo explica que el ser humano no sufre al perder algo, sino al darse cuenta de que ya no tiene poder sobre ello. Al principio, quien se fue cree que todo sigue bajo control. Cree que tu ausencia es temporal. Cree que, cuando quiera, podrá volver a escribirte y encontrarte igual que antes. Pero el tiempo avanza y tu silencio no se rompe. No hay reclamos, no hay indirectas, no hay intentos de llamar la atención. Y esa calma empieza a desconcertar. Aquí ocurre algo clave.
La mente humana está acostumbrada a interpretar reacciones. Cuando reaccionas, das información. Cuando explicas, te expones. Cuando persigues, te colocas en una posición inferior. Pero cuando no haces nada de eso, obligas al otro a enfrentarse consigo mismo. Y eso es profundamente incómodo. El estoico sabe esperar sin ansiedad, no porque espere un resultado externo, sino porque confía en su autocontrol. Mientras tú reconstruyes tu centro, la otra persona empieza a recordar. Recuerda tu presencia, tu apoyo, tu disponibilidad. Pero ahora, esos recuerdos no vienen acompañados de seguridad, vienen acompañados de duda. Empieza a preguntarse si ya no le importas, si encontraste paz, si seguiste adelante. Y esa incertidumbre es el primer golpe real, porque ya no puede confirmar su importancia en tu vida, ya no puede usar tu atención como validación. Este es el momento en el que muchos cometen un error, rompen el silencio, buscan una señal, quieren acelerar el proceso, pero el estoicismo enseña que intervenir desde la impaciencia destruye lo que el tiempo está construyendo. La verdadera fuerza está en sostener la coherencia, no en forzar un desenlace. Cuando mantienes tu dignidad, cuando sigues con tu vida sin anuncios ni demostraciones, el otro comienza a sentir algo nuevo. No es nostalgia romántica, es respeto. Y el respeto es la base de cualquier acercamiento genuino. No confundas esto con frialdad. No se trata de cerrarte emocionalmente, sino de dejar de mendigar conexión. Te vuelves selectivo con tu energía, te vuelves consciente de tu valor, y esa transformación interna se percibe, incluso a la distancia. La persona que se fue empieza a darse cuenta de que no perdió a alguien débil, sino a alguien estable, alguien que no se desmoronó, alguien que no suplicó. Y eso rompe la narrativa que había construido para justificar su partida. El estoico entiende que las personas vuelven cuando ya no las necesitas, no porque las rechaces, sino porque ya no dependes de ellas para sentirte completo. Y esa independencia emocional es magnética. Si sigues escuchando, comprenderás por qué el regreso, cuando ocurre, no viene acompañado de juegos ni de evasivas, sino de una búsqueda directa, porque el miedo desaparece cuando el respeto se instala. Hay un instante preciso en el que la balanza interna del otro se inclina. No sucede de forma dramática ni repentina. Ocurre en silencio, cuando compara lo que tenía contigo con lo que ahora experimenta sin ti. El estoicismo llama a esto contraste consciente. Solo se valora la estabilidad cuando se pierde. Mientras tú sigues firme, sin explicar tu ausencia ni justificar tu cambio, la otra persona empieza a sentir una carencia que no puede llenar fácilmente. Las distracciones dejan de funcionar. Las conversaciones superficiales no sustituyen la profundidad. Y entonces aparece una verdad incómoda. Contigo había calma. Aquí es donde muchos malinterpretan el proceso. Creen que el otro vuelve por amor. En realidad, primero vuelve por claridad, porque en tu presencia había orden emocional, porque no eras caos, y cuando alguien pierde eso, la mente lo registra como una pérdida real. El estoico no se apresura a interpretar señales, no analiza cada gesto, no se obsesiona con el cuándo, permanece en su eje, y esa constancia crea una imagen clara en la mente del otro. Ya no te asocia con debilidad, sino con equilibrio. Empieza a recordar momentos simples, tu forma de escuchar, tu manera de responder sin exagerar, tu capacidad de mantener la calma incluso en el conflicto. Y esas memorias regresan con una carga distinta. Ya no están envueltas en rutina, sino en ausencia. Este es el punto en el que la persona comienza a cuestionarse su decisión. No desde el drama, sino desde la reflexión. Se pregunta si actuó impulsivamente, si subestimó lo que tú aportabas, si confundió tranquilidad con aburrimiento. Y aquí ocurre algo importante.
el orgullo empieza a ceder, porque el orgullo solo se sostiene cuando el otro sigue disponible, pero cuando ya no estás, cuando no persigues ni reprochas, el orgullo se queda sin alimento. El estoicismo enseña que no hay mayor mensaje que una vida bien ordenada. No necesitas enviar palabras. Tu conducta habla, tu silencio comunica, tu estabilidad se convierte en un espejo que obliga al otro a verse con honestidad. Mientras tanto, tú no estás esperando, estás creciendo, estás reconstruyendo tu identidad más allá de esa relación, y esa reconstrucción es lo que cambia la dinámica por completo. Porque si el otro vuelve, ya no te encuentra en el mismo lugar emocional. El deseo de volver ya no nace del control, sino de la admiración, de la curiosidad, de la pregunta no resuelta de cómo lograste mantenerte firme. Y cuando esa pregunta se instala, el temor comienza a desaparecer. Quédate atento. Ahora entenderás por qué el primer intento de contacto casi nunca es directo y qué significa realmente cuando esa persona rompe el silencio. Cuando esa persona finalmente siente el impulso de acercarse, rara vez lo hace de manera clara al inicio. El estoicismo explica que el primer contacto suele ser una prueba. No busca una conversación profunda, sino una señal. Quiere saber si todavía tiene acceso a ti. Quiere comprobar si tu calma es real o solo una fachada. Puede ser un mensaje breve, una pregunta sin importancia o un gesto aparentemente casual. No es miedo al rechazo lo que guía ese primer movimiento, sino miedo a confirmar que ya no ocupan el mismo lugar en tu vida. Por eso, el acercamiento es indirecto. Aquí es donde tu postura se vuelve crucial. El estoico no se precipita, no interpreta ese gesto como una victoria ni como una derrota. Lo recibe con serenidad. Responde desde la estabilidad, no desde la expectativa, porque cualquier exceso emocional revela que aún estás atado al resultado. La persona observa atentamente, analiza tu tono, evalúa tu energía, busca señales de necesidad y si no las encuentra, ocurre algo poderoso. El respeto se consolida, porque entiende que no puede manipular tu atención como antes. Este momento define todo. Si reaccionas con urgencia, el proceso se rompe. Si reclamas, retrocede. Pero si mantienes coherencia, abres un espacio nuevo. Un espacio donde el acercamiento ya no está guiado por el miedo, sino por la honestidad. El estoicismo enseña que no debes castigar ni premiar, debes ser consistente. La consistencia es lo que genera seguridad, y la seguridad es lo que permite que alguien se acerque sin defensas. Poco a poco, la otra persona se siente más cómoda. Empieza a hablar con más claridad. Ya no lanza mensajes ambiguos. Empieza a decir lo que siente, porque tu actitud no le ofrece conflicto, sino estabilidad. Aquí es cuando muchos se confunden. Creen que deben demostrar fortaleza siendo fríos o distantes, pero el estoicismo no es dureza, es equilibrio. Puedes ser cordial sin entregarte. Puedes escuchar sin prometer, puedes estar presente sin perderte. La persona percibe esta diferencia, siente que algo cambió en ti. Y tiene razón, ya no estás buscando aprobación, estás actuando desde el respeto propio. Y ese respeto redefine la relación incluso antes de que exista una conversación profunda. En este punto, el temor desaparece casi por completo. Porque ya no hay presión, ya no hay drama, hay claridad. Y la claridad permite que el acercamiento sea auténtico. Cuando el contacto deja de ser indirecto y se vuelve claro, algo fundamental ya ocurrió. La otra persona aceptó internamente que te perdió tal como eras antes. El estoicismo enseña que ningún vínculo puede reconstruirse sobre la misma versión que se rompió. Por eso, cuando el acercamiento se vuelve directo, ya no busca recuperar el pasado, sino entender el presente.
En este momento la conversación cambia de tono, ya no hay rodeos, aparecen preguntas más profundas, aparece el interés genuino por saber cómo estás, qué cambió en ti, cómo ves ahora la vida, y esa curiosidad no nace del control, sino del reconocimiento. Tú, desde la calma, no necesitas justificarte, no haces listas de todo lo que hiciste bien, no exiges explicaciones tardías. El estoico comprende que la verdad se revela sola cuando hay espacio. Tu serenidad permite que el otro baje la guardia. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. La otra persona empieza a hablar de sus propios miedos, de sus dudas, de sus errores, no porque tú los señales, sino porque tu presencia ya no los amenaza. Y cuando alguien se siente seguro, puede ser honesto. Este es el punto en el que el temor desaparece por completo, porque ya no se trata de volver a lo conocido, sino de acercarse a algo más sólido, a una versión tuya que no reacciona, que no persigue, que no se pierde. El estoicismo no busca venganza emocional, no busca que el otro sufra, busca coherencia. Y esa coherencia crea un terreno nuevo donde el vínculo puede redefinirse o cerrarse con paz. Es importante entender algo, que alguien te busque sin temor no garantiza que debas abrir la puerta. Significa que tu crecimiento fue real, que tu postura generó respeto. Y eso, independientemente del resultado, es una victoria interna. Muchos creen que el objetivo es que el otro vuelva. El estoico sabe que el verdadero objetivo es no traicionarte a ti mismo. Y cuando no te traicionas, cualquier acercamiento se da desde la elección, no desde la necesidad. Si decides escuchar, lo haces desde la claridad. Si decides poner límites, lo haces sin culpa. Porque ahora sabes quién eres y qué mereces. Y esa seguridad se siente. Vamos a hablar de lo más importante. ¿Qué hacer internamente, incluso si esa persona nunca vuelve? Porque el estoicismo no depende de la respuesta del otro, sino de tu dominio interior. Aquí es donde el estoicismo muestra su enseñanza más profunda. Todo lo que has escuchado hasta ahora no tiene como fin garantizar un regreso. Tiene como fin liberarte del apego al resultado. Porque cuando tu paz depende de que alguien vuelva, aún no eres libre. El verdadero trabajo ocurre cuando aceptas una posibilidad que pocos se atreven a enfrentar, que esa persona podría no regresar, y aún así tú seguirías en pie, no endurecido, no resentido, sino completo. El estoico entiende que no controla las decisiones ajenas, controla su carácter, controla su respuesta, controla su conducta, y cuando ese control interno se fortalece, deja de vivir en espera, empieza a vivir en presencia. Si esa persona no vuelve, no significa que fallaste, significa que el proceso cumplió su propósito, te devolvió a ti, te enseñó a sostenerte sin depender, te mostró que tu valor no se negocia por atención intermitente. Y aquí sucede algo paradójico. Cuando realmente aceptas que puedes seguir adelante sin esa persona, es cuando cualquier temor residual desaparece. Ya no hay ansiedad por mensajes, ya no hay interpretación constante, hay calma real. El estoicismo no elimina el dolor, pero lo ordena. Te enseña a observarlo sin dejar que gobierne tus acciones. Te permite sentir sin desbordarte, pensar sin obsesionarte, avanzar sin huir. Mientras tú sigues construyendo tu vida con disciplina interna, algo se vuelve evidente. Tu energía cambia. Ya no buscas validación externa. Ya no necesitas ser elegido. Te eliges a ti mismo cada día. Y esta es la razón por la que muchas veces la persona vuelve justo cuando ya no la estás esperando. No porque lo planeaste, sino porque tu postura interna dejó de girar en torno a ella. Te volviste estable. Te volviste claro, pero incluso si no ocurre, hay una ganancia irreversible, la dignidad recuperada, la mente ordenada, la certeza de que puedes atravesar la pérdida sin destruirte. El estoico no mide su valor por quien se queda o se va,
Lo mide por su capacidad de mantenerse fiel a sus principios, y esa fidelidad se siente como paz. Llegado este punto, ya no hay confusión. Si esa persona vuelve, lo hace desde un lugar distinto. Y si no vuelve, tu camino sigue con la misma firmeza. El estoicismo enseña que el cierre no siempre viene de una conversación, sino de una comprensión interna que ya no necesita respuestas externas. Si el reencuentro ocurre, notarás algo claro. Ya no hay juegos emocionales, ya no hay pruebas constantes. Hay una actitud más directa, más honesta, porque la otra persona percibe que no tiene margen para la ambigüedad. Sabe que si se acerca, debe hacerlo con respeto. Tú, desde tu centro, no te apresuras, no intentas recuperar el tiempo perdido, no fuerzas promesas, observas, escuchas, evalúas desde la calma, porque ahora sabes que no necesitas convencer a nadie para que se quede. Si el reencuentro no ocurre, el resultado es igual de valioso. No hay resentimiento, no hay rumiación constante, hay aceptación, y la aceptación es una forma de poder. Significa que dejaste de luchar contra lo que no depende de ti. El estoico comprende que toda relación es un intercambio de energía. Cuando ese intercambio se desequilibra, la retirada consciente es un acto de respeto propio. No es huida, es claridad. En ambos escenarios hay algo que no vuelve atrás. Tu dominio interno, tu capacidad de no reaccionar impulsivamente, tu habilidad para sostener silencio sin vacío. Eso se convierte en parte de tu carácter, y ese carácter se refleja en todas las áreas de tu vida. En cómo trabajas, en cómo hablas, en cómo eliges. Ya no te conformas con migajas emocionales, ya no negocias tu paz por compañía inestable. El estoicismo no promete que todos se queden, promete que tú no te perderás intentando retener a nadie, y esa promesa, cuando se cumple, cambia la forma en que caminas por el mundo. Si alguien vuelve, lo hace porque reconoce ese cambio, porque siente que esta vez no puede entrar desde el miedo ni desde la comodidad. Debe hacerlo desde la verdad. Y si nadie vuelve, tu vida sigue con una base sólida, sin ruido interno, sin dependencia emocional, con una calma que no necesita ser validada. Ahora puedes verlo con claridad. La frase «esa persona te buscará sin temor» no es una promesa externa, es una consecuencia natural de un cambio interno. Cuando dejas de actuar desde la necesidad, el miedo desaparece en ambos lados, en ti, porque ya no dependes, en el otro, porque percibe estabilidad. El estoicismo enseña que el verdadero poder no está en atraer, sino en no perseguir. No está en retener, sino en sostenerte. Cuando tu vida se ordena por dentro, todo acercamiento ocurre sin tensión, sin juegos, sin máscaras. Si esa persona vuelve, lo hará porque ya no siente que debe defenderse. No siente que será arrastrada a conflictos pasados. No siente presión, siente claridad. Y la claridad elimina el temor, pero si no vuelve, la enseñanza sigue intacta. No perdiste nada esencial, recuperaste tu centro, recuperaste tu voz interna, recuperaste la capacidad de caminar sin mirar atrás con ansiedad. El estoico no mide el éxito por resultados visibles, sino por coherencia interna. Y esa coherencia es la que transforma cualquier pérdida en aprendizaje, cualquier ausencia en fortaleza, cualquier duda en dirección. Quizá hoy todavía te preguntas si ese silencio tendrá efecto, si ese retiro consciente será notado. La respuesta es simple. Lo que es auténtico siempre se siente, incluso a la distancia. No porque lo impongas, sino porque lo encarnas. Y aquí está la verdad final. Cuando alguien te busca sin temor, es porque ya no te ve como un refugio emocional fácil, sino como una presencia sólida. Como alguien que no se quiebra ante la incertidumbre, como alguien que no se traiciona por miedo a perder. Eso es estoicismo en acción. No una técnica, no una estrategia, una forma de vivir. Si llegaste hasta aquí,
Sabes que este mensaje no trata sobre otra persona, trata sobre ti, sobre la calma que construyes, sobre la dignidad que sostienes, sobre la libertad que eliges. Y desde ese lugar, con o sin regreso, ya no hay pérdida, solo hay avance.